que es un paralelismo. Otro tollo más que tú usas en interpretaciones es que tú sí usas cualquier texto para aplicarlo a lo que sea. Primero dijiste que hay dos gran tribulación, dos iras, y que los ángeles son hermanos de nosotros. Por eso son únicamente expresiones con la boca tuya, sin textos bíblicos. Y lo peor de todo es que a ti no te da vergüenza y te queda con la cara como así, como el que no fue. Pero déjame escuchar tu audio, mi hijo. Gracias y paz. Bueno, Scott, lamento decirte que estás equivocado, porque Lucas 12:36 no está hablando de las bodas del Cordero. ¿Y por qué sabemos que no está hablando de las bodas del Cordero? Porque esos siervos no andan con el Señor. Esos siervos no participan de esa boda. Si tú lees Lucas 12:36, si lo lees bien, porque parece que no lo has leído, te vas a dar cuenta de que esos siervos están esperando a que su Señor regrese de las bodas. Ellos no participan de las bodas. Entonces, esas bodas mencionadas en esa parábola no son las bodas del Cordero, porque la iglesia sí que participa de las bodas. Pero esos siervos mencionados en esa parábola no participan de esas bodas. ¿Por qué no participan de esas bodas? Porque esas no son las bodas del Cordero. ¿Entiendes? Ya que esos siervos en esa parábola están esperando a que su Señor regrese de las bodas. Por tanto, ese argumento no te sirve absolutamente para lo que tú quieres. Skol. Gracias y paz. En este audio ahora estás demostrando que tú reconoces que la tribulación de Sofonías es la gran tribulación, porque tú dices que en la gran tribulación ni su plata ni su oro podrá liberarlos. Y es en la tribulación de Sofonías donde dice eso, que su plata y su oro no podrá librarlos, donde se muerden la lengua, etcétera, etcétera. Entonces tú estás demostrando claramente de que existen dos tribulaciones, dos grandes tribulaciones. ¿Por qué razón? Porque la gran tribulación contra los escogidos es la guerra que le hará la bestia a los santos. Y la bestia le hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13:7. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo va a ser la misma tribulación, la guerra que le va a hacer la bestia a los santos, con la ira de Dios que Dios va a derramar contra los impíos? Cuando dice Sofonías que se morderán la lengua, se está refiriendo a un tipo de tribulación diferente a la guerra que le hará la bestia a los santos. Yo te lo he dicho desde hace varios días que ese es el problema, y ahí está demostrado. Tú no sabes diferenciar entre una tribulación y otra. El apóstol Pablo dijo: es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Hay dos tipos de tribulación. Es justo delante de Dios pagar, oye, ¿con qué? Con tribulación. ¿A quiénes? A quienes nos atribulan a nosotros. O sea, Dios va a derramar una tribulación contra aquellos que nos atribulan a nosotros. ¿Cómo van a ser esas dos tribulaciones la misma tribulación? No es la misma tribulación, son diferentes. Y la gran tribulación mencionada en Apocalipsis es la guerra que le hará la bestia a los santos. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú mencionaste de Sofonías. Lo que tú mencionaste de Sofonías es una tribulación que Dios derramará sobre aquellos impíos. Y la tribulación de Apocalipsis es la guerra que la bestia hará a los santos. Gracias y paz. Las cosas como son, mi hijo. El problema es, José Pinales, Mateo 24 usa la gran tribulación y pone los eventos, aunque sean diferentes, dentro de la misma gran tribulación. Hambre, peste, terremoto en diferentes lugares, que es el juicio también de parte de Dios contra los impíos. ¿Entendiste? Entonces, eso está dentro de la gran tribulación. Ahora, dentro de la misma gran tribulación hay eventos diferentes en una sola única gran tribulación donde se incluye la persecución a creyentes. Y tú lo que quieres hacer es como dividirla. En esa misma gran tribulación, aún la bestia también tiene su juicio. En esa misma gran tribulación. Entonces tú te enredas ahí
queriendo buscar dos tribulaciones o dos grandes tribulaciones cuando la Biblia te habla de una única gran tribulación. La de Sofonía, la de Apocalipsis, la de Mateo 24, son acontecimientos dentro de esa misma gran tribulación, no de otra gran tribulación. Tú no vas a encontrar la palabra otra aplicada a la gran tribulación, aunque tú insistas en eso. Porque dime, tú quieres como minimizar la gran tribulación. Mira, por ejemplo, en las plagas que salen del capítulo 9 de Apocalipsis, a perseguir a la humanidad, a dañar a los hombres. ¿Dónde se...? Pero recuérdate, Pinales, mi hijo, que hay un grupo determinado que se va a salvar después de la boda del Cordero, y son los que se convierten a Cristo en la gran tribulación, porque el que se casa es la esposa del Cordero, y los invitados a la boda del Cordero también es otro grupo de personas. Entonces, en la gran tribulación hay personas, la mayoría de ellos judíos, que se van a volver al Señor. Por ejemplo, la predicación de los 144,000, ¿a quién es? Al mundo entero. Y van a hacer que la gente se vuelvan a Dios de nuevo. Esos van a esperar al Señor después de la boda del Cordero. ¿Entendiste? También están los propios judíos que se levantan. Por ejemplo, dice el libro de Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quienes que son también los mismos judíos. Encontramos la famosa expresión en Apocalipsis. Tú no la encuentras en el mensaje a las 7 iglesias, tú no encuentras eso ahí, tú lo encuentras en la gran tribulación, que dice, por ejemplo, estos son los que tienen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, o estos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que son los judíos, que se vuelven a Dios en la gran tribulación, no en la iglesia. Entonces, esos son los que esperan que el Señor regrese de las bodas. ¿Entendiste? Las bodas es con la iglesia, Apocalipsis 19, versículos 7, 8 y 9. Porque el lío tuyo es que tú explica y habla, pero tú no usas Biblia. Y en Apocalipsis 19, 7, 8 y 9 se efectúa las bodas del Cordero. Y ya el regreso con la esposa en Apocalipsis 19, 14. Arranca en el 11 el regreso y viene con la esposa según el 19, 14. Entonces, uno puede ahora hacer creer que una cosa es la boda de Lucas 2:36, diferente a la de Apocalipsis 19, 7, 8 y 9. Porque lo que tú estás haciendo es, en tu interpretación, un arroz con mango. Únicamente tú no admites nada, tú explicas todo. Pero fuera de la Biblia, mijo. Gracias y paz. Bueno, ahora dice Skoll que esos que esperan al Señor, que esos que esperan a su Señor son el pueblo de Israel. San Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiere el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Como ya yo te desenmascaré y te expliqué que esos que están ahí no están en las bodas, no participan de esas bodas mencionadas en ese pasaje, y te demostré que no tiene absolutamente nada que ver con las bodas del Cordero, esa boda mencionada en ese pasaje. Entonces ahora tú has dicho, le has cambiado la identidad a esos siervos. Ahora esos siervos de Dios no son la iglesia.
Ahora le cambiaste la identidad. Ahora esos siervos de Dios son solamente el pueblo de Israel. Pero resulta, Skol, que tú mismo dijiste que la iglesia viene con el Señor, ¿verdad? La iglesia viene con el Señor en las bodas. Y para eso tú utilizaste 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 14, donde dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es decir, que en esa venida del Señor, cuando Él viene de las bodas, según tú, es que se va a cumplir 1 de Tesalonicenses 4:14, ¿verdad? Después de la gran tribulación. Sin embargo, en 1 de Tesalonicenses 4:14 se te está dando una galleta sin mano, porque 1 de Tesalonicenses 4:14 está demostrando que cuando el Señor venga es cuando ocurrirá la boda. Es cuando el Señor venga que ocurrirá la boda. ¿Por qué? Porque dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Ves? Esto concuerda perfectamente con el pasaje de Lucas 12:36. Perfectamente. Porque es cuando el Señor venga del cielo que los muertos en Cristo van a resucitar, y los que estén vivos serán transformados y seremos arrebatados para recibir al Señor. Por lo tanto, eso que has dicho es totalmente falso, completamente falso. Decir que esos que esperan a Jesús en Lucas 12:36 no son la iglesia de Cristo. Claro que son la iglesia de Cristo, porque según 1 de Tesalonicenses 1:14 es la iglesia de Cristo la que va a resucitar cuando Cristo venga. Cuando se cumple ese pasaje de que de que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, ¿quiénes son los que resucitan ahí? ¿El pueblo de Israel? No, es la iglesia. Por tanto, está quedando demostrado que tú estás falsificando el texto sagrado. En este audio ahora, Skol, estás demostrando que tampoco haces diferencia entre el principio de dolores y la gran tribulación. Mira, eso que mencionó Jesús de que habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, que él mencionó en Mateo 24, eso no es la gran tribulación. Eso no es la gran tribulación. Jesús dijo claro que esos son principios de dolores, pero que aún no es el fin. Son los principios de dolores, de parto. Bien, pero esa no es la gran tribulación. La gran tribulación de Mateo 24 es la persecución contra los escogidos de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese tipo de tribulación no tiene que ver nada, Skol, con el tipo de tribulación de Sofonías. Sofonías está hablando de otro tipo de tribulación, una tribulación en Sofonías que es de parte de Dios, viene de parte de Dios hacia los impíos, ¿entiendes? De parte de Dios hacia los impíos, y la tribulación de Mateo 24 es de parte de los impíos hacia los escogidos de Dios. Veamos, Skol. Tú has dicho que los 144,000 sellados son los que se quedan en la tierra. Porque los 144,000 sellados son los siervos mencionados según tú en San Lucas capítulo 12 verso 36. Esos no van para el cielo, ¿verdad? Esos no van para el cielo. Pero vamos a ver, dice Apocalipsis 14, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos.
O sea, esos 144,000 sellados aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis delante del trono, delante de los 4 seres vivientes, delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. A ver, tú dices que los 144,000 sellados son los que se quedan en la tierra. Ellos no van para el cielo, no van para las bodas, no tienen nada que buscar en el cielo, ¿verdad? Pero aquí aparecen, en el capítulo 14, aparecen en el trono, frente al trono, y una gran voz, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y delante de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Yo me pregunto entonces, ¿los 4 seres vivientes también se van a quedar aquí? ¿No van para el cielo? ¿No van a estar frente al trono? Porque según Apocalipsis 14, esos 144,000 estarán frente al trono. No, en este audio estás diciendo que la única y gran tribulación tiene varias caras. Eso es completamente falso. Es completamente falso porque esas 2 tribulaciones que te mencioné tienen diferente procedencia. Fíjate, cuando Jesús dijo, entonces os entregarán a tribulación, se estaba refiriendo a que nosotros íbamos a ser entregados en manos de los pecadores, en manos de los impíos. Entonces os entregarán a tribulación. Bien, y cuando Sofonías dijo, Dios dijo a través del profeta Sofonías, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, no se está refiriendo al mismo tipo de tribulación porque la procedencia es diferente. ¿Entiendes? La procedencia es totalmente diferente. El apóstol Pablo dijo, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, esa tribulación de nosotros va a terminar cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Para qué? Para pagar con tribulación a aquellos que nos atribulan. Por tanto, eso que has dicho también es mentira. Que la tribulación tendrá varias caras, eso es mentira. Son tribulaciones completamente diferentes. Completamente diferentes. Una tribulación es aquella que el Señor va a ejercer sobre aquellos impíos, y otra tribulación diferente es la que los impíos van a ejercer sobre nosotros, los escogidos de Dios. La bestia hará la guerra a los santos. Esa será la tribulación contra los santos. Y Dios va a traer tribulación contra aquellos impíos, porque dice que andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Son cosas completamente diferentes porque esas 2 tribulaciones proceden de lugares diferentes. Una procede de Dios hacia los impíos y la otra procede de los impíos hacia los escogidos de Dios. Y es que además, desde anoche te he dicho, Skol, que toda esa doctrina que tú tienes, todo eso que habla de los 7 años de bodas en el cielo y 7 años de tribulación en la tierra, te he repetido multitud de veces que está basada en un hecho ficticio, en algo que no existe. O sea, esos 7 años de tribulación, 7 años de bodas, no aparecen ni en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo Testamento. Tu doctrina está basada en un hecho que no existe, en una profecía falsa. Los 7 años no son bíblicos. No están en la Biblia. Entonces, esa es la base de tu doctrina. Esos 7 años. Sin esos 7 años, nada de lo que tú has dicho sirve para nada. Nada, absolutamente nada de lo que has dicho sirve para nada.
Y no existen esos 7 años, no están en ninguna parte. La Biblia jamás habla de 7 años, ni de tribulación, ni que las bodas del Cordero tampoco durarán 7 años. Eso no está en la Biblia, eso es mentira. Gracias y paz. Así es, hermano, ese dato lo tengo pendiente, pero de todas formas, gracias por recordármelo. La pregunta es que tú, apocalípticamente hablando, eres infantil. Y tus preguntas también son infantiles. Oye, qué preguntas finales. Oye, qué pena, pero Apocalipsis está ahí. Mira, te voy a dar la cita bíblica de memoria. Apocalipsis 7:3 y Apocalipsis 9:4. Ellos quedan exentos de recibir juicio en la gran tribulación. Ni le caen encima los juicios de Dios, ni mucho menos mueren por la persecución del anticristo. Nada de eso, que de todos modos, para que tú veas que no hay dos tribulación, que tú inventas mucho, o sea, dos gran tribulación, sino que es un acontecimiento llamado la gran tribulación, donde están los juicios de Dios y donde también hay persecución a los creyentes en esa misma gran tribulación. Ellos están sellados. Apocalipsis 7:3 y 9:4. Y yo hasta sé que tú ni siquiera sabes cuál es el sello que ellos tienen. Para hacerme a mí una pregunta tan infantil, ¿no? Gracias y paz. Bueno, dice Skoll que los 144,000 son exentos de la ira. Ellos sí pasan la gran tribulación, pero son exentos de la ira. Y que son los únicos que son exentos de la ira. Entonces yo preguntaría, si Skoll dice que solo los 144,000 son exentos de la ira, ¿qué pasará entonces con la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:14? La muchedumbre de Apocalipsis 7:14, entonces sí sufrirían los juicios de Dios, según Skoll. Porque si solamente son los 144,000 que son exonerados o exentos de la ira divina, entonces la multitud de Apocalipsis 7:14, que también pasa por la gran tribulación, como lo dice claro Apocalipsis 7:14 en adelante, entonces sufrirían los juicios de Dios, sufrirían las úlceras malignas, los demonios lo atormentarían, serían entonces atormentados por todos esos demonios. La multitud de Apocalipsis 7:14, entonces también la lengua se les desharía en la boca, su cuerpo entonces se les corrompería estando ellos vivos, etcétera. Según Skoll, la multitud de Apocalipsis 7:14, que no son los 144,000 sellados, la multitud de Apocalipsis 7:14 entonces sufriría los juicios de Dios, ya que dice Apocalipsis 7:14 que ellos pasan por la gran tribulación. Eso es lo que enseña Skoll. La doctrina de Skoll enseña que la multitud de Apocalipsis 7:14 sufre la ira de Dios. Pero en realidad, como vemos en Apocalipsis 7:14, esa multitud, la cual nadie podría contar, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que pasan por la gran tribulación, ellos han sido lavados, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir que ellos no sufren la ira de Dios. Ellos no sufren la ira de Dios. Ellos son librados de la ira, pero pasan por la gran tribulación. Es decir, la muchedumbre de Apocalipsis 7:14
pasa por la gran tribulación, pero no sufre la ira de Dios. ¿Escuchaste bien, Skol? La muchedumbre de Apocalipsis 7:14 pasa por la gran tribulación, porque así lo dice, Señor, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Ellos van a estar delante del trono de Dios después de haber pasado por la gran tribulación. Cada vez que yo digo a Pinalla hablando, cualquiera que yo a Pinalla hablando sin saber ni conocer nada de la posición pretribulacional, di que hablando de los 7 años, que nosotros no sabemos, cállate la boca, mi hijo. El único tolloso en tu contenido ha sido tú. Mira cómo te digo, búscame la palabra hermano aplicada para algún ángel. Y mira lo que tú haces. Al libro de Job, que los hijos de Dios alababan, y que por ende, mira qué disparate que está diciendo ahí. Porque tú no encuentras la palabra hermano aplicada para ángel. Ok, es un disparate, pero contesté. Yo dije un disparate, ¿verdad? Vamos a suponer que fue un disparate. Pero yo te contesté. Ahora, tú no me has contestado a mí. Y la sencilla razón por la cual tú no me has contestado a mí es porque esa respuesta no existe. El pretribulacionismo está fundado en una mentira total. Una mentira total que fue inventada aproximadamente 250, 60 años atrás. En el año 1830 aproximadamente se inventó esa doctrina, que es la que tú estás enseñando y la que tú estás reproduciendo. Y la base de esa doctrina son los 7 años. 7 años que en la Biblia no aparecen, no están, no figuran en ningún pasaje bíblico, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Eso significa que toda la doctrina de Skol, todo lo que Skol está enseñando, que no fue él que lo inventó realmente, él simplemente lo aprendió y lo está reproduciendo. Todo, absolutamente todo lo que Skol enseña sobre el pretribulacionismo está basado en una mentira. Porque ellos hablan de los 7 años como que la Biblia lo menciona. O sea, mencionan tanto esos 7 años que la gente cree que esos 7 años lo menciona la Biblia, cuando realmente eso es mentira, eso es falso. Eso es un engaño, es un fraude total. Es un fraude. Y si la base de esa doctrina es un fraude, imagínense la doctrina. Si la base de esa doctrina es un fraude, imagínense entonces la doctrina, ¿qué no va a ser? Otro fraude también. Los 7 años no existen en la Biblia. Está demostrado. Skol no ha podido contestar y no lo va a hacer. Yo no te voy a presionar porque yo sé que tú no lo vas a hacer. Tú no vas a contestar porque no existe. Y eso demuestra de una buena vez que la doctrina que Skol está enseñando es falsa totalmente. Veamos, voy a leer el análisis que hizo Skol escondido detrás de las letras porque no se atrevió a hacer un audio. Para que no quede su mentira al descubierto. Dice Skol que los 7 años salen de la siguiente manera. Los 2 testigos duran 3 años y medio testificando del Señor sin que el anticristo pueda hacerle daño. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Dice Skol, 1260 días, 3 años y medio sin que el anticristo pueda hacerles daño. Apocalipsis 11:3.
y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Versículo 7. Se terminan los 3 años y medio. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dice Scott, o sea, aquí están los primeros 3 años y medio. En Apocalipsis 13:5 la bestia recibe autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos años más son 42 meses? Dice él, 3 años y medio más. Ahí están los 7 años. Eso se llama responder con la Biblia. Y dice él, repito y concluyo. En los primeros 3 años y medio la bestia no puede hacerle frente a los 2 testigos. Luego se le da autoridad para actuar 3 años y medio más. Ahí se suman los 7 años. Así es como se responde con la Biblia, sin salirse de la misma. Veamos, ese análisis que ha hecho Skoll es un análisis completamente falso. ¿Por qué razón? Porque los 1260 días del ministerio de los 2 testigos es el mismo periodo de los 42 meses de la bestia de Apocalipsis 3:5. ¿Por qué razón? Apocalipsis 13:5 está hablando del ministerio de la bestia y Apocalipsis 11:3 está hablando del ministerio de los 2 testigos. Skoll simplemente lo que está haciendo es sumando dichos tiempos para que le dé 7 años. Bien. Pero resulta que los 2 testigos van a profetizar durante el gobierno de la bestia. ¿Y por qué razón la bestia no podrá hacerle daño a los 2 testigos? Según Skoll, la bestia no podrá hacerle daño a los 2 testigos porque aún ella no habrá recibido facultad de gobernar. Sin embargo, la Biblia, el Apocalipsis dice otra cosa. El Apocalipsis dice que los 2 testigos no van a ser dañados porque ellos tendrán poderes sobrenaturales y ellos van a matar a aquellos que intenten matarlos a ellos. Así lo dice el libro del Apocalipsis. Si alguien quiere matarlo, debe morir de la misma manera. Es decir, ellos no van a ser dañados por la bestia. No es porque la bestia no esté gobernando. Ellos no van a ser dañados por la bestia porque tendrán poder sobre el gobierno de la bestia, sobre el reino de la bestia. Cuando ellos acaben su ministerio de 1260 días, esa bestia que sube del abismo, la bestia que el Apocalipsis dice que sube del abismo, va a hacer la guerra contra ellos, los va a vencer y los va a matar. Entonces sus cuerpos estarán en la plaza que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, para que sus cuerpos sean vistos por todas las naciones de la tierra. Se enviarán regalos unos a otros y unos a otros se van a felicitar por la muerte de esos 2 testigos. Entonces, cuando ocurra eso, que es el final de la gran tribulación o el periodo de persecución contra los santos, ya que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá durante esos 42 meses, entonces es cuando ocurre la segunda venida de Cristo. Y esos 2 testigos son resucitados. Ocurre la primera resurrección, donde los muertos en Cristo resucitan. Y dice que esos 2 testigos suben al cielo en una nube. Por tanto, esa explicación que ha dado Scott es una explicación completamente falsa, porque el ministerio de los 2 testigos ocurrirá durante el gobierno de la bestia. Gracias. Veamos el disparate que hizo Skoll. Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 12, verso 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios
para que allí la sustenten por 1260 días. Y Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si nos fijamos, Apocalipsis está hablando del mismo periodo de tiempo y lo menciona 3 veces. La primera vez lo menciona en Apocalipsis 11:3, porque está hablando del ministerio de los 2 testigos. Y ese periodo de tiempo es de 3 años y medio, es decir, de 1260 días. Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Apocalipsis 12:6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esas 3 cifras son las mismas. Es el mismo periodo de tiempo. Pero ¿por qué se mencionan 3 veces esas cifras? Porque se está hablando de tres situaciones diferentes. En Apocalipsis 11:3 se está hablando del ministerio de los 2 testigos. En Apocalipsis 12:6 se está hablando de la huida de la mujer al desierto, es decir, del Israel ortodoxo. Y en Apocalipsis 13:5 se está hablando del ministerio de la bestia. Pero eso de ninguna manera significa que son 3 tiempos diferentes, porque si fueran 3 tiempos diferentes, habrían que sumar 3 años y medio de los 2 testigos en Apocalipsis 11:3, más 3 años y medio de la mujer en el desierto de Apocalipsis 12:6, más 3 años y medio de el ministerio de la bestia en Apocalipsis 13:5, lo cual daría un total de 10 años y medio. Pero Skoll astutamente solamente sumó 2 de esos tiempos. Si se fijan, Skoll sumó el tiempo de la bestia de Apocalipsis 13:5 y sumó el tiempo de los 2 testigos de Apocalipsis 11:3, pero dejó fuera de su cálculo Apocalipsis 12:6 porque ese le descuadra la cuenta. Si él hubiese sumado también Apocalipsis 12:6, entonces no le daría 7 años, sino 10 años y medio. Pero a él le interesa que le dé 7 años, por eso dejó fuera la cuenta de Apocalipsis 12:6. Si tenemos 3 cuentas de tiempos en Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6, Apocalipsis 13:5, ¿por qué razón Skoll deja fuera una de esas cuentas? La deja fuera porque no le va a dar 7 años. Como se fijan, Skoll está simplemente utilizando la astucia, pero él no está hablando según la verdad de la Biblia, porque si él estuviera hablando según la verdad de la Biblia, él hubiese sumado las 3 cifras, porque son 3 cifras de tiempos que tiene Apocalipsis. Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5. Por tanto, ese análisis que ha hecho Skoll es totalmente falso, está plagado de falsedad, no tiene nada de verdad, no tiene absolutamente nada de verdad. Todo lo que ha hecho Skoll ha sido simplemente una manipulación de las Sagradas Escrituras. El libro de Apocalipsis habla del mismo periodo de tiempo en Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 12:6 y Apocalipsis 13:5, pero está hablando de 3 ministerios diferentes, o de 3 sucesos diferentes que ocurrirán en el mismo tiempo. Solamente la bestia va a actuar durante 42 meses. Ese es el periodo de tiempo que va a actuar la bestia en el mundo, 42 meses. Vamos a leerlo. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ese es el tiempo que va a actuar la bestia.
la bestia no va a actuar durante 7 años. Skull simplemente ha hecho una suma que a su vez ha sido una suma malintencionada, porque a propósito ha dejado fuera una cifra que no ha sumado en su cálculo. Así que Skull, lamentablemente, no pasaste la prueba. No pasaste la prueba de fidelidad. Estás totalmente corrompiendo las Sagradas Escrituras. Bueno, sin importar lo que piensen este pretribulacionista, sin importar lo que piense, si escucha los audios o no, pero también los demás van a escuchar mis audios. Y a mí eso no me interesa que escuchen los audios, porque él ya está prácticamente reprobado. Bueno, vamos a ver. Acabo de pegar 2 traducciones aquí. Daniel 7:25, según la Torá Viviente y según la Nueva Versión Internacional, dice: hablará palabra contra el Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio, durante tiempos y la mitad de un tiempo. Se tiene que entender este punto claro. La Biblia habla de 42 meses.